todes. Bienvenidas a una nueva muestra del fin de año de Sigla y festejo del fin de año. Este es un año para las diversidades que ha sido muy difícil, pero nos merecemos festejar y festejarnos. La muestra comprende así un paseo, una demostración del trabajo de los talleres en Sigla, y también festejarnos este año de militancia y de compromiso con respecto a esta institución, una de las pioneras en la lucha por los derechos LGBTIQ+, y que estamos sosteniendo a flote para que, dado que muchos de ustedes saben, de las que convocaron a la primera marcha del orgullo, la que sigue vigente es Sigla, ¿sí? Con su denominación y estructura original, la que sigue vigente desde la primera marcha del orgullo es nuestra institución. Así que bueno, en primer lugar, para mí es un gusto presentar en este sector de la muestra, en esta parte de la muestra, que es una charla, lectura de la obra de dos sigleros que son un orgullo para nosotros que estén en Sigla, que son Adrián Olaz y José María Gómez. Así que voy a hacer primero una pequeña introducción, después voy a dejar a los autores leyendo fragmentos de sus obras. Te invito a poner los anteojos por la presbicia y la tecnología. Bueno, José María Gómez es regisseur egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y licenciado en gestión educativa. En el año 2007 recibió el primer premio de la novela del Fondo Nacional de las Artes por su novela Los Putos, editado por el grupo editorial Planeta. En el año 2012, la Anabasis fue finalista del premio Clarín de novela. Los Marianitos, una novela policial, obtuvo una mención especial en el Premio Internacional de Novela Letra Sur y fue publicada por el Guascó de Plata. La Fusión, Memorias de Oficina, recibió el segundo premio de novela del Fondo Nacional de las Artes y ha sido editada por la editorial Interzona. En el año 2017, el sello El Deseo Editorial publicó El Cine de los Sábados, primera mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes, y Los Violaditos, novela reeditada recientemente. En el año 2021, Salas Editorial publicó La Felicidad y Paraísos Tardíos. En el año 2024, La Voluntad de los Cuerpos fue seleccionada y publicada por la editorial Lengua Suelta. José María Gómez obtuvo el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires por La Fusión en el bienio 2014-2015, por La Fusión Memorias de Oficina, título completo. Bueno, le damos la bienvenida a José María Gómez, y los voy a ir presentando de uno. Cuando vea adelante te presento vos. El micrófono, sí. Bueno, bueno, gracias Gaby, gracias Sigla. Yo voy a leer un par de páginas de mi última novela, La Voluntad de los Cuerpos, cuyo título remite bastante a lo que vengo trabajando. Se trata de una organización cuyo objetivo será ilustrar a toda una generación sobre las virtudes del sexo físico y el sexo anal como la forma más sublime de conocimiento, equivalentes a la verdad y la belleza. Es una metáfora sexual sobre el accionar de las organizaciones revolucionarias que se crearon en los 70 en la Argentina. Pero antes de leer estas páginas, quiero hacer una declaración poética. Considero que todos los artistas estamos en condiciones de dar cuenta de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Hoy, por ejemplo, en este lugar vamos a tener despliegue de muchas actividades de ese tipo. Nosotros tenemos una cosmovisión que la queremos desplegar a través de las letras, a través de una fotografía, como en el caso de
Raúl Pelle, a través de una narración, poniendo el cuerpo en el teatro, que vamos a ver hoy, y después bailando un tango, que no lo veo tangueros. Ahí está. Perfecto, en primera fila, perdón. Es decir, hay un mundo interno que queremos comunicar, interpelar también, y de alguna manera también contagiarlos, porque el arte también es una forma de contagio. La declaración poética dice así: no sé si se elige una poética o si ella más bien no se encuentra. En mi caso, reconozco que aquello que hoy puedo nombrar con mi voz estaba presente ya en los primeros textos que escribí, casi sin saberlo. Había una intuición que revisaba el mundo desde la belleza y la violencia, desde la fragilidad y la potencia del cuerpo. Después vinieron los años, los libros, las relecturas, los desplazamientos, pero ese núcleo persistió transformándose sin disolverse. Mi escritura parte siempre de una tensión, la del individuo frente al poder, la del deseo frente a la norma, la del cuerpo frente a su anulación. En ese espacio de fricción entre lo político y lo poético busco el temblor del humano. No me interesa describirlo, me interesa hacerlo vibrar. Si algo une a mis personajes es que todos están atravesados por la conciencia de su cuerpo, por lo que ese cuerpo desea, teme o recuerda, y por la imposibilidad de sustraerse a los sistemas que lo oprimen o lo modelan. Durante mucho tiempo pensé que escribía sobre víctimas y sobre culpables. Hoy creo que escribo sobre algo más hondo, sobre seres que se resisten a la desaparición simbólica, incluso cuando fracasan, cuando traicionan, cuando mienten, se aferran a una mínima chispa de belleza, a una forma de verdad que no siempre redime, pero siempre revela. Esa búsqueda me ha llevado a territorios que muchos consideran incómodos: la sexualidad como campo de disputa, la violencia como lenguaje de Estado, la intimidad como último refugio y también como trampa. Me interesa la grieta entre lo que se dice y lo que se calla, entre lo que el discurso oficial impone y lo que el cuerpo todavía recuerda. Allí, en ese borde, la literatura recupera su función más antigua: hacer visible lo que se quiere borrar. No pertenezco a grupos ni programas, pertenezco a siglas. Mi lugar está en la escritura misma, en el acto solitario, a veces jubiloso y a veces desesperante, de sostener una mirada. Y si hay una contribución posible, creo que está ahí, en haber persistido en una exploración de lo bello y lo político, desde una sensibilidad que no renuncia ni al lenguaje ni al testimonio. No sé si eso alcanza para ser leído, pero sé que la literatura en la que creo no se mide por los aplausos, sino por la intensidad con que ilumina zonas de sombra. Si algo he aprendido en estos años es que escribir es en el fondo una forma de resistencia, frente al olvido, frente a la indiferencia, frente a la muerte. Escribo porque no puedo dejar de pensarlo, y en esa imposibilidad encuentro mi lugar, mi verdad y parte de mi fe. Bueno, esa es una breve declaración que espero que les guste. Vamos. Cuando Luchito cayó, se hicieron la fiesta continuada con él. Decían que cantaba en falsete. Todo está clavado en la memoria. Lo levantaron en un bar, era de noche. El hombrón que dirigió el operativo se acercó a Luchito y le dijo, como disculpándose: qué lindo pibe que sos. Te digo la verdad, te miro y me caliento. Una frase que le encantó y le hizo sonreír halagado. El tipejo era de estatura mediana y forzuda. Concurría asiduamente al gimnasio del destacamento y se quedaba horas ahí levantando pesas y transpirando mares. Desnudo, cuando se duchaba, no era gran cosa. Había un desequilibrio en su estructura que lo desconsolaba. Vestido le iba mejor. Usaba un traje sin corbata, adquirido en Munro, que le quedaba bastante bien. Había que buscar los registros de personal. Me encantaría saber cómo envejeció. Por lo demás tenía bigotes.
gruesos y ojos oscuros. A muchos les gustaba el conjunto, inclusive a Lucho, a quien le atraían los hombres así. Pensó vagamente, me va a asfixiar con esos brazos que tiene. Enseguida llegaron los otros, mucho peor emplazados. Uno de ellos entró directamente al baño. La escena repetida le provocaba excitación, no lo podía evitar. Necesitaba sacar la verga para afuera, orinar, golpearla contra la cerámica sucia de la bacha, musitar al borde del espanto. ¿Cómo me lo voy a coger? Era el más dotado de los tres y lo sabía. Obligado a relegarse al hombrón por cuestiones de rango, el resentimiento lo opacaba. En otra situación habría sido festejado, deseado, pero su condición de subalterno le achicaba el miembro. Para colmo, cuando llegaba su momento, el escogido estaba tan vapuleado que no atinaba más que rogar: consolado, papá. Eso le arruinaba la noche. Hubiera preferido que el guacho le gritara: quiero, por favor, dame más. Siempre imaginaba lo mismo, bajándose los jeans hasta las rodillas, abriéndole las piernas, penetrándolo, escuchando con el corazón en la boca, sintiendo en su propio cuerpo la agitación del otro, el dolor, una sensación que lo derramaba. El tercer hombre esperaba en la puerta, armado hasta los dientes, y paladeando de antemano su ínclita predisposición al desastre. Era sabido que lo ordenaba todo, contrariando al jefe, quien prefería realizar la tarea de manera elegante, y haciendo gala de esa actitud, invitó a mi amigo a seguirlo. No te resistas, pichón, hacia la noche. Cuando salieron del local, el susodicho, fiel a su temperamento, empujó con violencia a Luchito y cayó sobre la vereda, lastimándose. Una mancha roja sorpresiva coloreó sus facciones, debilitándolo. El segundo, quien seguía con la barrigueta abierta, lo levantó y en brazos lo llevó hacia el móvil como una novia. El jefe tuvo un ramalazo de celos. Tenía fresca la sonrisa de Lucho cuando lo abordó. Se sintió enamorado y no era la primera vez que lo ocurría. Los muchachitos lo obsesionaban, pero se retraían. Cuando los tenía a su arbitrio, se lamentaba no tener una verga más voluminosa para satisfacerlos. Por eso apelaba a la máquina, y era el piadoso. Ahí sí se entregaba a fondo. Relegaba todo a costa de sí mismo y quedaba como una cáscara vacía que intentaba llenar en el gimnasio. Ni siquiera tenía el valor para masturbarse. Esa noche y las siguientes fueron muy importantes para Luchito. Una lástima que no esté entre nosotros para contarnos todo. Los detalles son siempre escabrosos, no sé por qué me emocioné, bueno, porque habla de mí. Pero como estamos en el terreno de las palabras, más todavía cuando se convoca para el rescate de los hechos, puedo intentar buscar alguna que nos permita alentar el oficio. Era literatura, estúpido, lo mostró en una versión de Ezequiel porque me había desmontado. Lo acostaron, lo amarraron, lo desnudaron, lo amaron. Luchito puteó, gritó, lloró, gozó. El primer hombre lo abrazó, volteó, acomodó, manotó. El segundo hombre lo miró, recreó, ensalivó, deseó. El tercer hombre lo castigó, electrizó, agarró todo, lastimó. En esos días creía que estaba inventando el mundo, uno para mí mis iguales. Desconocía que solo obedecía un libreto que otros más avisados habían escrito mucho antes de que yo naciera. Siempre es así, las palabras nos gobiernan. No lo digo con desazón, al contrario, es el mejor regalo que tenemos. Huyamos de los iletrados y de los ignorantes, decía Ezequiel, refiriéndose a quienes no escuchan o niegan, aún con los expedientes delante de sus ojos. ¿Por qué estamos escribiendo sobre Luchito si ella no está? Justamente para eso, para que siga viviendo. Voy a presentar ahora a Adrián. Adrián Araz nació en la ciudad de Buenos Aires en agosto de 1972. Es maestro de grado y profesor de historia.
Sus primeros pasos en la escritura fueron en poesía, y de ahí el libro Paisajías de 2014. Luego se volcaría de lleno a la narrativa. Sus primeros cuentos aparecieron en la antología El Quinto Elemento del 2016. Su primera novela fue El Deseo Impar. Palo Borracho, esta, es su segunda novela. En un momentito les voy a leer una breve sinopsis. Como verán, acá al costado hay una mesita con los libros. Si les interesa alguno, pueden hablar con los autores. En un barrio donde la exclusión y el estrato parecen pasar desapercibidos, surge un encuentro casual que modifica a Valentín, protagonista de la novela, casi irreversiblemente enfrentándolo con sus propios miedos y deseos menos esperados. Dos varones de diferentes ámbitos sociales experimentan el desafío de la atracción, de la autopercepción y del prejuicio en una sociedad que cada vez más nos somete a la rigidez de sus imposturas y a los dictámenes hegemónicos de sus postulados. Palo Borracho nos demuestra que más allá de su visible tronco espinoso, hay alguna que otra flor por allá arriba escondida. Bueno, los dejo con Adriana. Bueno, buenas noches a todos. Me tocó este inicio de lectura, así que me pareció pertinente empezar con uno de los capítulos de Palo Borracho. Cuento un poquito, ella más o menos dio la sinopsis de qué trata el libro. Me parece que es importante lo que él señaló en su manifiesto con respecto a esto de plantear un poco la literatura desde los márgenes o desde los bordes. Me parece que en esta parte que yo empecé a producir, ya la primera novela que tengo ahí, que se llama El Deseo Impar, es una novela un poco más amplia, si se quiere, en cuanto a la toma de personajes, pero en esta segunda me pareció interesante tomar esta cuestión de la marginalidad, esta cuestión de aquellos seres invisibles, como él más o menos nombró en algunos de los párrafos, y me pareció interesante trabajar con eso. Me parece que a veces la invisibilidad que uno la transita gran parte del día no recala en esos detalles, en esas cosas, y bueno, hay personas que están dispuestas a amar, a querer, a vivir, a desenvolverse, y muchas veces le perdemos el rastro por no estar, digamos, en los medios o tener la importancia que requiere, ¿no? por tener un trabajo, por tener algo que mostrar o que exhibir. Entonces me pareció que era interesante plantear una relación que tuviera que ver con una de esas personas. Entonces, de ahí nació Palo Borracho. Y bueno, hay un árbol claramente que es el que marca un poco la simbología de lo que sería este vínculo. Así que bueno, sin más preámbulos, les voy a leer un capítulo y espero que les guste. Me voy a poner los anteojos. Los destellos de la ciudad lo trasladaron a una parte de su antiguo refugio. La impronta urbanística le otorgaba ese condimento de pasajero urbano por unos momentos. Hacía rato que no se daba un tiempito para pasear por el centro. Después de abandonar la galería del Barolo, cruzó para dar por finalizado el recorrido. El aire, algo denso y pesado, se mezclaba con la típica humedad de esos días veraniegos que intensificaban el sopor circundante. Habían quedado a las 4, pero Lea le canceló el encuentro cuando ya tenía todo arreglado para la visita. Uno de los pocos días libres y encima no habían podido juntarse. Últimamente se mostraba más distante. Más allá de su evidente lejanía geográfica, el tema de Tito lo incomodaba. Lo advirtió las últimas veces en las que tuvo que justificarse ante algunos requerimientos de su amigo. Siempre estaba latente el reproche típico acerca de la particularidad de ese vínculo. Había algo en la construcción de su relato que nunca habilitaba una total correspondencia o aprobación. Casi no tenía tiempo y solo se estaban mensajeando por WhatsApp. Se rehusaba a pensar que tal vez estaban transitando por distintas frecuencias, ya que las salidas a los bares y boliches habían dejado de hacerlas,
y de él solo sabía que siempre tenía bastante trabajo y que llegaba muerto a casa. Pensó que quizás también podía estar mucho más proclive al consumo, con la cabeza medio volada y sin ganas de nada. Si había algo que rescatar de esa nueva etapa, era su acierto de haberse animado a cambiar de rumbo, elegir lo que siempre le había gustado, explorar su costado artístico, y a pesar de organizarse mejor, muchas veces terminaba haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, tratando de adelantar finales para ir avanzando cada vez más en la carrera. Había mitigado los típicos encuentros sexuales repentinos que venía teniendo. Más bien se encontraba en un momento de repliegue, lejos del desenfreno y las pulsiones lascivas. Tal vez la respuesta a eso era Ulises, el compañero con el que más afinidad había logrado el último tiempo y con el que había incursionado en una especie de vínculo sexoafectivo después de la cruzada del viernes. Confluían en ciertas afinidades cinematográficas, musicales y estéticas. Sin embargo, aún albergaba ese recuerdo indómito, casi secreto, como una especie de luz que aún permanecía encendida en el medio de la noche. Extrañaba esa imprudencia y osadía de alternar calma y turbulencia. Supo por fin ejercer su derecho al afecto, aquel que en un instante se cristalizó al abrigo del agua que no hacía más que contraer los cuerpos, celebrando el deseo, firme e irregular, como el tronco de aquel árbol, de aquel palo borracho que admiraron juntos. Faltaba otro paso, el que no se animó a dar. Ese día en que lo había ayudado a hacer la mudanza y del que luego se maldijo arrepentido. Entendió que en esa correspondencia se hallaba cierto margen de afectividad, pero no supo resolverlo. Surgió como una ráfaga incontenible que no dejaba de avivarse. Se contorneó bajo el agua y dejó que él hiciera. Percibió la calidad de su sexo como algo anhelante y soberbio, y se sumergió por todas partes como buscando saciar su sed. Tito resultó más versátil de lo que parecía y lo observó disfrutar extasiado, mientras el orgasmo de ambos sellaba la conclusión de un encuentro hecho a medida. Se quitaron los restos de agua del cuerpo con una sábana vieja que había quedado en el departamento. Se hicieron cosquillas, se acariciaron y Valentín lo besó en la boca por primera vez. El timbre sonó varias veces. Había que irse, ya no había tiempo. Bueno, y como observarán, vuelvo a repetir, los libros están disponibles acá en la mesita, muy recomendados por cierto. Les agradecemos mucho esta lectura y que hayan compartido parte de su literatura, que hace mucho también a la visibilidad de nuestras identidades. O sea, toda la literatura diversa es muy importante, sobre todo en estos tiempos, cuando es tan difícil también editar. Sí, perdón. No, por ahí quedó, no lo dije al principio, pero me parece muy interesante. Gracias a Sigla por darme el espacio y bueno, literatura gay, no sé si clasificarla así, pero digo, es difícil y esto hay que moverlo como para que podamos naturalizarlo como literatura y que bueno, se trata de una historia entre dos varones, pero que requiere estas cuestiones que en estos tiempos resultan difíciles y que hay que editarla como sea. Gracias.